Hola familia Revive y amigos que nos escuchan, estamos muy contentos y privilegiados que nos acompañen en este día, que es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Bueno, porque cuando el pueblo de Dios se reúne y cuando el pueblo de Dios se une, es donde Dios envía su bendición y vida eterna. Y creo que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo es importante que nosotros entendamos el poder y el valor que está en un pueblo unificado, en la voz del pueblo de Dios unificado. Y si nos escuchas hoy y dices, bueno, yo no voy a la iglesia, o yo no voy a tu iglesia, o yo nunca soy una persona religiosa, pues quiero invitarte a que escuches esta conversación con un corazón abierto. Porque en realidad nosotros como creyentes sabemos que Dios es un Dios que trae soluciones, un Dios que sana corazones, un Dios que está consciente de la humanidad. Sabes, mucha gente dice, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dios no nos escucha? ¿Acaso Él no oye el clamor de la gente que es afligida, la gente que está bajo persecución, la gente que está bajo mucho dolor? Pues quiero que sepas que sí, Dios escucha. Pero la acción de Dios es a través de sus hijos. Y nuestra obediencia a Dios es lo que moviliza el poder de Dios en nuestra tierra, en nuestro mundo y en nuestras comunidades. Así es que hoy vamos a tener una conversación sobre lo que es la injusticia en nuestra sociedad y cuál es la responsabilidad de los hijos de Dios en medio de este tiempo. Porque existe una responsabilidad. Y Dios nos llamará a cuentas por nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, lo que comunicamos. Dios nos llama a cuenta por esas cosas. Saben, en esta semana como pastora de una iglesia que es multiétnica, pastoreamos a personas latinas, un pueblo latino maravilloso que amamos, un pueblo afroamericano, americano, de blancos, asiáticos. Somos el pueblo de Dios unificados. Para nosotros es de gran valor entender que tenemos que levantar nuestra voz por la injusticia, lo que no es justo. Y mi corazón se rompía al ver la tragedia de la vida de este hombre que sufrió por el nombre de George Floyd, muchos, y aún Ahmaud Arbery, y esta jovencita Breonna también, personas que han sufrido tragedias en este país, y lo vimos nosotros con nuestros propios ojos. Quiero que entendamos como pueblo latino que Dios nos llama a no solamente tener simpatía o empatía por el que sufre, sino compasión. Porque el corazón de Jesús se movía en compasión. Y creo que Dios nos llama a nosotros a permitir que podamos sentir el dolor de otros. Mira lo que dice la escritura en Zacarías, capítulo 7, versículo 8. Dice, así habló Jehová, el Dios de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y mira lo que dice, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová, Dios de los ejércitos, que mandaba a través de sus profetas. Y estoy hablando ahora con un pueblo de fe. El pueblo cristiano. ¿Por qué con el pueblo cristiano? Porque la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Escuche bien. Hay veces que cometemos el error de poner las expectativas de nuestra fe con personas que ni conocen a Cristo. Las expectativas de lo que la palabra de Dios nos indica es para el creyente, para el que ha dicho yo voy a seguir a Jesús. La palabra de Dios es nuestra bandera. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra instrucción. Y en este día yo tengo el privilegio y el honor de tener la compañía de grandes amigos que van a ser parte de este tiempo y esta conversación que creo que Dios quiere no solamente sanarnos, sino fortalecernos para los planes que Él tiene en el futuro con su pueblo en medio de lo que estamos viviendo. Y estoy muy honrada de tener conmigo a mi amiga de ya muchos años, a la abogada Jessica Domínguez, que es una gran mujer de influencia en nuestra comunidad, que es una bendición para nuestro pueblo, nos educa, nos mantiene al tanto de las cosas, nos ayuda, nos representa y gracias Jessica por estar con nosotros, es un privilegio tenerte con nosotros.
El honor es mío, Pastora Noemí. Muchísimas gracias por esta conversación que estás teniendo con la familia de tu iglesia. Sé que va a tocar los corazones de muchas personas y gracias por ser una líder que dice, sí, vamos a abrir esta puerta para hablar de un tema tan importante para todos nosotros. Gracias, gracias. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestro gran amigo que es un pastor de uno de nuestros campuses de la Iglesia Revive, el pastor Antonio Reyes. Gracias por acompañarnos, Antonio, y ser parte de esta conversación. Claro, para mí es un privilegio poder tener esta conversación con todos ustedes y estoy emocionado por lo que puede salir, el resultado de todo esto. Amén. Y también tenemos a Luz, que es una de las predicadoras de nuestro equipo pastoral aquí en la Iglesia Revive, y también ha trabajado mucho con misiones en México por varios años y ha pastoreado también, y es un privilegio tenerte con nosotros, Luz. Gracias, es una bendición poder compartir esos momentos y ser parte de la solución. Amén. Estamos bendecidos por eso. En medio de todo lo que estamos pasando en estos tiempos y en la injusticia que vemos aún con el pueblo afroamericano, ¿no? ¿Cuáles son las maneras en que ustedes dirían podemos nosotros como latinos, cuál es cómo podemos hacernos aliados aún de nuestros hermanos que son creados a la imagen de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Estábamos platicando un poco sobre esto, no sé si el pastor Antonio quiere compartir un poco. Sí, de hecho, creo que una de las cosas principales tiene que ver, bueno, en mi experiencia, ¿no? El haber crecido en México por 18 años de mi vida. Yo crecí en un país donde tú ves injusticias por todos lugares. Tú simplemente aprendes a navegar tu vida en medio de todas las injusticias. De hecho, conversaba con ustedes y les decía, en México tenemos un dicho que casi todo el mundo vive por eso, es el que no tranza, no avanza. Y aprendemos a vivir de esa manera en México porque esa es la única manera en que podemos hacer las cosas. Pensamos que nunca va a haber cambio, pensamos que no podemos traer ningún cambio y aprendemos a navegar nuestra vida a través de esas cosas. Al yo llegar a este país, llegó un país donde, entre comillas, es muchísimo mejor, ¿cierto? Es muchísimo mejor, menos injusticias. Entonces yo me siento más cómodo, me siento de una manera más pasiva y digo, bueno, cuando hay este tipo de acciones, yo los empiezo a comparar y empiezo a decir, bueno, es que no está tan mal, no está tan feo como está allá, como está en nuestros países. Yo empiezo a hacer comparaciones porque de hecho muchas veces ya nosotros vivimos una vida donde conscientemente ya no sabemos cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Entonces simplemente lo que deseamos hacer es sobrevivir, salir adelante de una u otra manera y vivimos de la manera en que se nos venga, simplemente reaccionamos en la vida. Y creo que muchas de las ocasiones cuando vemos este tipo de acciones, nosotros venimos de generaciones y generaciones donde no se ha tenido ningún tipo de conversación acerca de este tipo de temas. Y yo creo que es importantísimo el poder elevar las conversaciones y poder no rechazarlas, ni minimizarlas, ni descartarlas, ni decir, qué bueno, pues eso no me importa porque no estamos en proximidad con alguien. Necesitamos educarnos en cuanto a ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer. Sí, eso es muy importante. Y yo quiero que nuestros oyentes entiendan que nosotros no estamos aquí para representar ningún partido político, estamos aquí para representar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Esa es nuestra bandera, lo que la Escritura nos dice. Y Luz, si nos puedes compartir un poco sobre cuál es la responsabilidad del pueblo el pueblo de Dios en cuanto a la injusticia. Muy importante esto. Quiero leer un versículo de la palabra donde está en Miqueas 6:8 y dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia y amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Creo que la palabra del Señor es clara y me encanta, pastora Noemí, que digas que nosotros como pueblo de Dios podemos hablar lo que dice Dios en su palabra, y Él nos está diciendo aquí en su palabra que la justicia, amar misericordia, y la misericordia ni la justicia son pasivas. Nosotros no podemos nada más sentarnos y decir, pues bueno, no me tocó a mí, lo bueno, gracias a Dios, pues voy a orar por ellos. La oración sí es sumamente importante, pero la misericordia, cuando tenemos esa misericordia dentro de nosotros, no nos deja estar pasivos, nos hace ser activos y hacer algo para solucionar las cosas. Y quiero leer sobre lo que es la misericordia. Dice: inclinando el sentir es compasión al que sufre y ofrecerles ayuda. Tenemos
la oportunidad también de ser activos y ofrecer ayuda, hacer algo por la solución. Y como con la experiencia misionera que tengo desde mi adolescencia, en algunas ocasiones, aún en nuestro país, estoy de acuerdo con el pastor Antonio, aún en nuestros países hay muchas injusticias, hay muchas personas sufriendo y no nos podemos quedar nada más como pues ni modo. En algunas experiencias que yo tuve, había niñas sufriendo abusos de toda clase y no nada más me quedé, pues Dios las ayude. Tuve una experiencia en una ocasión que me metí a defender a unas niñas y por consecuencia de eso un hombre vino y me amenazó con una pistola en mi cabeza. Wow. Que soltar el caso o me tuviera las consecuencias. Sé que la misericordia, la justicia de Dios me abrazó y me dio una fortaleza, que yo soy chaparrita, pero me sentí como un gigante y le dije, me atengo a las consecuencias. Y no solté el caso y gracias a Dios esas niñas son unas jóvenes que tienen una vida sana el día de hoy. Y creo que esto es amar misericordia y saber que la persona que está sufriendo podemos sentir ese dolor. Lo sentimos y no nos quedamos tranquilos al respecto. ¿Sabes? Me hace qué poderoso es que tú digas que la misericordia requiere acción, ¿verdad? Y la acción a veces es aún en lo más mínimo, empezar en la manera en que comunicamos. ¿No es así? Porque la misericordia se expresa no solamente en acción, pero en palabras, y en palabras que ahora producen vida en la vida de otros. Tengo un pastor amigo que es afroamericano y él estaba conversando diciendo, se me hace increíble que en la historia de este país está sucediendo algo que jamás ha sucedido. Dijo, el pueblo latino, el pueblo asiático, el pueblo afroamericano y el pueblo aún blanco se ha unido por esta causa como nunca se ha visto en la historia. Y dijo él, eso despierta en nosotros el deseo de apoyar tu narrativa, tu historia, tu dolor, de saber que si tú estás con nosotros sabiendo que hemos vivido una trayectoria de tanto sufrimiento, ahora el que ustedes hagan esto por nosotros despierta una pasión por ustedes como pueblo de Dios, que nos unimos. Entonces es esa unificación, ¿verdad?, que nos fortalece. Una de las cosas, porque nosotros como pueblo latino no somos ajenos al dolor, ni al desprecio, ni a la injusticia, ni al sentir de ser abandonados aún por las leyes de la tierra. Y creo que la palabra de Dios nos indica claramente aún cómo se debe tratar al inmigrante en este país y en cualquier lugar donde tú eres creyente, un hijo de Dios e hija de Dios. Hay una instrucción que la palabra de Dios nos da. En Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y esto no lo dice una vez la Biblia, en una parte de la Biblia, lo dice una, otra y otra vez, 6, 7, 8 veces la palabra de Dios recordándole. ¿Por qué es que Dios les recordaba al pueblo de Dios? Porque se les olvidaba que ellos una vez estuvieron en esa posición. Claro. Y si se te olvida, Dios te va a recordar. Y les decía, amen al extranjero, porque recuerden que ustedes también fueron extranjeros. Y como latinos, nosotros también fuimos extranjeros. Nuestros padres o nosotros mismos llegamos a este país de otro país. Y también todos los que han llegado, los americanos también fueron extranjeros, aunque se les haya olvidado, también fueron extranjeros en un tiempo en este país. Y la palabra de Dios recordando a Israel, diciéndoles, ustedes también fueron extranjeros. Es más, la Biblia nos indica que nosotros ni somos de esta tierra. Así es que vivimos una extranjería perpetua. No sé si esa es una palabra, pero bueno, ahí regáñenme por los medios si quieren. Pero yo quisiera que mi amiga abogada Jessica, ¿podrías darnos alguna historia o algunos ejemplos de lo que es la injusticia aún en medio de nuestro pueblo latino? Bueno, pastora, definitivamente por la profesión que ejerzo tendría una historia para cada día, desafortunadamente, pero la que me viene en mente muy a menudo, y tal vez porque yo también me crié sin mis padres, es de esta jovencita que de 7 añitos de edad la trajeron de El Salvador aquí a los Estados Unidos, o mejor dicho, trataron de traerla aquí a los Estados Unidos. Y ella en su camino aquí entra a un baño donde habían personas en México y le dice a una señora, por favor, déjame usar tu celular para que llámale a la policía y dile que en el microbús que estoy con los coyotes, las personas que me están llevando a Estados Unidos, hay personas que están abusando contra mí, 7 añitos de edad. Llaman a la policía, regresan al microbús y
en el próximo stop, en la próxima parada, habían muchos carros policiales. Detuvieron a los 3 pandilleros que pues traían a estas personas de Centroamérica, los encarcelaron, pero al mismo tiempo también encarcelaron a la niña para deportarla de regreso a su país de origen, a El Salvador, porque estaba en México indocumentada. Y me acuerdo la injusticia que se llevaba a cabo todos los días porque su abuelita, ciudadana estadounidense, nos pidió ayuda y dijo: abogada, ¿qué hago? ¿Cómo le traigo? Yo soy ciudadana estadounidense, sus padres no tienen estatus legal, pero no quiero que la deporten de regreso a El Salvador porque ¿qué sucedería? Si está testificando contra estos pandilleros, le van a hacer daño. Y me acuerdo recibir desafortunadamente de nuestro propio pueblo, de nuestra propia cultura, mensajes de amenazas contra mí, diciendo: regrésate a tu país, empaca tus bolsas y regrésate a tu país por defender a alguien ilegal. Primero que nada, la niña no había entrado todavía, pastora. Ella seguía en un centro de detención de niños para su deportación. Y me acuerdo que la abuelita fue a México, hizo una huelga de hambre por 3 días fuera de un hospital, rogando a las autoridades que dejaran a esta niña en libertad. Lo único que pedíamos legalmente es que nos dejaran traer a la niña a la frontera, porque entonces yo la representaría y pediría al gobierno de los Estados Unidos que le otorgue una visa humanitaria, porque la niña tenía prueba, o sea, tenía la evidencia de que la habían inyectado con drogas para que así estos malhechores pudieran llevar a cabo los crímenes, pero ni por eso podía encontrar la misericordia del pueblo, de las autoridades, que su actitud era: no, trató de entrar legalmente allá a México, así que tenemos que expulsarla. Pero como hay un Dios tan grande, un Dios que es el Dios de justicia, yo me acuerdo salir del edificio federal de 300 Norte de Los Ángeles, que muchas personas que nos están viendo están familiarizadas con el edificio de migración, y levantar los ojos y decir: tú solamente no tienes ni que mover el dedo, solamente tienes que decir que pase el milagro y va a pasar. Y yo te pido que hagas ese milagro. Y fíjate que me abrió puertas. Llegué hasta telefónicamente, no en persona, a hablar con la primera dama de México y expresarle y decirle: mira, no te estamos pidiendo que faltes a tus leyes, te estoy pidiendo permiso para que la niña llegue a la frontera, y si esto no sucede, el consulado de El Salvador va a estar ahí, los representantes, para que la lleven de regreso. Y cuando la conocí por primera vez, el corazón de Dios, la compasión de Dios, me hizo sentir como que yo tenía que hacer lo imposible con la ayuda de Dios para que esta niña ingrese. Nos presentamos a la frontera. Y me acuerdo muy claramente que el supervisor me dijo: no sé qué decirte, no puedo darte respuesta, yo tengo que llamar a Washington, D.C. Esto fue hace más de 10 años. Y se demoró, y cuando sale me dice: tengo buenas y malas noticias para ti. Y mientras la niña estaba ahí sentada, le habíamos comprado una muñequita, la abuelita estaba ahí en la silla de ruedas. Yo ya le había explicado lo que podía pasar. El consulado salvadoreño estaba ahí afuera en la frontera listo, pues si nos decían que no, para llevársela. Y ¿sabes qué? Sale el oficial y dice: tengo buenas y malas noticias, ¿cuál quieres primero? Y yo: oficial, la que usted guste, porque si usted no puede hacer justicia, entonces estoy en el país equivocado. Así que usted me tiene que ayudar a encontrar esa justicia. Y me dice: bueno, las buenas noticias son que Washington, D.C. aprobó la visa humanitaria de tu clienta. Las malas noticias es que te vas a tener que esperar más de 2 horas porque no tengo quien haga el papeleo. Wow. Y yo: oficial, demórese lo que usted guste. Pero ¿sabes? Eso es lo bonito de la historia. Lo triste de la historia, pastora, es que ahora lo vemos mucho más a menudo todavía en las personas que critican esta acción, en las personas pueblo que ha llegado aquí hace muchísimos años, que ya tiene un estatus legal, pero que se olvidó de dónde vino y ahora critican a los que están buscando un mejor futuro para sus hijos. Wow. Ese es un ejemplo, yo creo, de ser personas de palabras, pero no de acción, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia todos los domingos, hablamos mucho de la fe, pero la fe nos pide acción. Acción positiva, no negativa, no criticar al que viene buscando abrigo a este país. Exacto. Sino, en lugar de juzgar, tomar alguna acción que va a contribuir a la justicia social. Y creo que es bien fácil juzgar, ¿verdad? Porque no requiere ningún trabajo en realidad. Y el trabajar
que tú tienes, Jessica, en ir y representar el papeleo de llamar y empujar y hacer todo lo que se tiene que hacer para ayudar a una familia a estar unida, a una criatura, a un hombre, a una mujer, ellos no están dispuestos a hacer nada. Están dispuestos a poner un comentario y a vivir sus vidas de lo más a gusto. Pero los que están pasando por el papeleo, el trabajar, el dolor y las lágrimas, son personas que han dicho que sí, no solamente a su profesión, sino sí a Dios, porque yo sé que tú ves esto como tu ministerio. No es solamente tu profesión, es tu llamado. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como pueblo es de orar por la gente que esté al frente de esta batalla. Orar, apoyar, creerle a Dios por milagros. En nuestra congregación hemos tenido que caminar con familias que han sido o deportadas o han sido detenidas y hemos tenido que ir y representar esa voz pastoral en las cortes. O podemos decir, pues entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué? Y levantar una voz de juicio en vez de la misericordia de Dios. Y yo me pregunto cuántas veces no hemos dicho algo o hemos puesto algo muy fácil, los deditos se mueven pero rápido, se mueven los deditos, miren, nomás ahí marca y pone y nada le costó. Sí. Pero cuántas veces hemos hecho eso y Jesús, que decimos que es nuestro Dios, no sonríe, no aplaude, ni se deleita sobre esa acción. Porque si esa acción causa dolor en la vida de otro, si esa acción causa que haya un desprecio, o sea, ¿qué piensan ustedes en cuanto a eso? No, yo creo que tienes toda la razón, Pastora Noemi. Creo que lamentablemente ahora con las redes sociales todo eso se ha amplificado muchísimo más, ¿no? Creo que eso nos ha desconectado de otros seres humanos a tener conversaciones. No sabemos tener conversaciones. Lo que hemos, aún dentro de la iglesia, vamos a ser claros, dentro de la iglesia hay una cultura donde se nos hace fácil criticar y apuntar porque no tenemos ninguna simpatía o empatía, porque no conocemos la historia de esas personas. Sí. Y ahora con redes sociales es muchísimo más fácil simplemente poner comentarios, de literalmente casi vomitar en el comentario sin ninguna sensibilidad en cuanto a las otras personas, porque no conocemos sus historias y la realidad es que porque no nos ha sucedido a nosotros, por eso nosotros no somos sensibles a ese tipo, y si nos ha sucedido, lo olvidamos por completo. Se nos olvidó. Exacto. Sí. Sí, es muy cierto esto, porque también sucede en nuestros países, como está hablando la abogada y compartiendo aquí el pastor Antonio. En mis primeros tiempos que estuve compartiendo misiones, fueron los primeros 9 años, compartí con la comunidad mixteca. Entonces, en nuestro país aún todavía hay discriminación y la gente puede criticar como nada. Yo recuerdo personas que me decían, pero tienes tanto talento, tienes un futuro grande, ¿por qué te fuiste a meter con estas personas? A mí me hervía la sangre y quería revolucionar todo, y hasta el día de hoy, cuando escucho un comentario de esta índole, de desprecio, de críticas, me hierve la sangre otra vez y yo digo, ¿tienes un problema con estas personas? Porque si tienes un problema con ellos, tienes un problema conmigo, porque tenemos el mismo Dios y no importa el color, la raza, el lenguaje, el mismo amor de Dios es derramado sobre todos. Y son conversaciones que sí nos tenemos que atrever a hablar desde el hogar, desde la casa, para romper con todo esto. Sí. ¿Cuáles serían las maneras que ustedes dirían podemos nosotros entrar en estas conversaciones para poder ser parte de la solución? ¿Cuáles son las maneras que el pueblo latino se puede unir a una conversación que es mucho más amplia como hijos de Dios? Porque yo quiero que entiendan, el reto es para los hijos de Dios, la escritura es para los cristianos. Si usted está tratando de poner y reforzar los valores cristianos sobre alguien que no es cristiano, se equivoca. ¿Por qué? Porque honestamente, yo les voy a ser muy honesta y somos muy honestos en nuestra iglesia. Los cristianos a duras penas lo hacemos. Y usted quiere poner valores cristianos sobre la gente que no es cristiana. Sí. Entonces el llamado a la palabra de Dios es para aquellos que han dicho, yo sigo a Cristo. Y cuando uno sigue a Cristo, está diciendo, soy revolucionario. Yo sigo a Cristo, yo voy en contra de todo aquello que destruye, que quita vida, de todo aquello que daña, de todo aquello que roba. Yo voy en contra de todo aquello que no produce la vida y lo eterno que Dios nos da. Y eso va a requerir misericordia y eso es acción. Pero ¿qué maneras podemos como pueblo
unirnos y ser parte más de esta conversación? Me encanta esa pregunta porque sigue una conversación que tuve con una mamita este fin de semana en medio de todas las circunstancias que está pasando aquí en Los Ángeles, los saqueos, y ella estaba completamente acongojada, súper quebrantada, y se hacía una pregunta, como estoy segura muchas de las personas que nos están viendo tienen esa misma pregunta: ¿qué es justicia social? ¿Qué es justicia social? Me están diciendo que luche por la justicia social como una persona creyente. Hay muchas maneras de explicarlos. La manera más fácil que para mí me vino en ese momento es hablar de valores positivos, valores que inculquen la igualdad, la equidad. Y como ella me decía, yo no tengo nada que ofrecer, mi tienda ha sido completamente destrozada, yo estaba esperando que pase la cuarentena para tratar de salvar mi negocio y ahora ¿qué va a pasar? No tengo nada que ofrecer. Y creo que equívocamente no debemos olvidarnos, por ejemplo, en el libro de Proverbios hay tantas escrituras, tantas promesas que nos hablan de las acciones que debemos tomar: no oprimir al pobre, buscar la igualdad, respetar a la autoridad. Sí. Y yo le dije a ella, mira, empezamos en nuestra casa porque ahí es sin broma. Si tenemos hijos y también hijas, y al hijo le decimos, tú no tienes que limpiar, que ella lave los platos, ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? O tal vez son pequeñas acciones que le decimos al hijo que está yendo a la escuela, ¿no? Al pequeñito, no le vayas a insultar a esta persona en la escuela o no le llames de esa cultura y la otra. Pero nosotros estamos en el carro manejando, alguien nos cruza y le decimos, mira esa persona, no sé de qué país, ¿no? Se te ocurre decir. Sí. Pero estamos en realidad no solamente juzgando a esa persona, pero le estamos llamando un nombre de acuerdo a su cultura. Ahí empieza la justicia social. Empieza como madre, como esposa, porque si tu hijo te ve a ti como mamá diciéndole a tu esposo algo que tú le estás diciendo a tu hijo que no lo vaya a hacer en la calle, entonces estamos yendo contra no solamente lo que nos dice la palabra, pero también contra las próximas generaciones que ya inculcamos a cómo discriminar, porque la justicia social es eso, no discriminar, ¿verdad? Definitivamente no tener racismo, pero creo que nunca es tarde para cambiar. Como bien lo dice la pastora, la palabra nos inculca definitivamente con acciones que no hay que asustarnos de acciones grandes, que ya voy a correr para presidente, no sé, es un ejemplo, pero voy a criar a mi hijo como para que sea el próximo presidente, ¿no? Sí. Algo pequeñito en casa, empezando. Yeah. Creo que también al lado de lo que usted estaba diciendo es importantísimo, ¿cierto? Lo que usted decía de que tenemos que tomar responsabilidad como latinos, ¿no? Como padres, como madres, el tomar responsabilidad, porque creo que venimos de culturas donde hemos cubierto la injusticia y el racismo con de pronto con sobrenombres, lo hemos cubierto con humor, lo hemos cubierto con simplemente tirando indirectas, todo este tipo de cosas. Muchas veces vivimos en los países, la mayoría tiene sobrenombres, y creo que eso se nos ha hecho tan normal para nosotros que eso es parte de quién somos nosotros. Sí. Y en el momento que nosotros hablamos o decimos algo al respecto, se sienten ofendidos, ¿cierto? Entonces creo que el tomar responsabilidad de cómo vivimos en nuestras casas es importantísimo. Sí. Y lo hermoso de las Escrituras es de que Jesús es Dios, pero también nos vino a enseñar cómo ser seres humanos. Vino a levantar el estándar de cómo tratar a otros seres humanos, de cómo ver a otros seres humanos, de cómo amar a otros seres humanos, de cómo interactuar con seres humanos. Su cambio no vino necesariamente políticamente, vino a cambiar corazones, porque eso es lo que Él viene a hacer. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que abrir. Necesitamos abrir nuestros corazones, y el punto de referencia del cambio que viene es con nosotros. Me encanta, buenísimo. Creo también que es importante como legado de hijos de Dios y aún como pueblo latino, cuando nosotros inculcamos eso a nuestros hijos y los educamos y les enseñamos el temor a Dios, el respeto mutuo, el amor por los demás, la defensa por otros, nuestros hijos están creciendo en un mundo muy multiétnico, o sea, con muchas razas que están en este país, y a algún punto ellos van a estar en la escuela con personas que son diferentes a ellos, y aún más importante, en algún punto de sus vidas ellos van a ser los mayordomos de otras personas o van a trabajar bajo liderazgo de otras personas. Y si nosotros les enseñamos a modelar un cristianismo que eleva el amor de Dios, el respeto, la gracia de Dios, la misericordia, eso representa el evangelio.
y representa el Evangelio como bandera aún más alta que nuestra cultura. Porque nosotros doblamos nuestras rodillas ante nuestro Creador, ante el Dios al cual amamos, y creemos que Él nos llama a criar a nuestros hijos para que ellos vivan en este mundo como un pueblo influencial, no un pueblo que se achicopala, se pone nervioso, no sabe qué hacer, porque no les enseñamos a respetar, a amar y defender los derechos de otros. Queremos que nuestros hijos sean voces de influencia trabajando en cualquier área de la sociedad. Y creo que esto nos va a ayudar como iglesia a representar más bien al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo creo que cuando empezamos a vivir una vida sujetos a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos muestra, la que nos da la dirección en lo que vamos a creer o con qué nos vamos a poner de pie, en vez de permitir que las redes sociales influyan nuestra espiritualidad. Sí. Nuestra guianza viene del Espíritu Santo. Sí. Y Dios llama a su iglesia. Saben, en los tiempos, yo estaba estudiando y leyendo un poquito sobre los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y durante el tiempo de Hitler. La iglesia en Alemania aún pide perdón por su silencio. Aún pide perdón por su silencio en el tiempo donde el pueblo judío que no era parte ni de su política, ni de su, vamos a decir, cultura, pero entienden que hubo una responsabilidad donde por temor a las autoridades decidieron no tener misericordia, porque la misericordia iba a requerir acción, y la acción los ponía en peligro. Dios nos llama como su iglesia, no a defender un partido político, sino a defender nuestros valores cristianos, como cristianos, a la iglesia. Estoy hablando con la iglesia. Dios nos llama y nos encomienda a través de su palabra a vivir una vida que agrada a Dios y que representemos bien el Evangelio. Que no pase el tiempo, estamos en un tiempo muy clave en nuestro país. Y quiero que entendamos que lo que sucede de este punto en adelante va a ser una gran reflexión de la iglesia de Cristo sobre este país, sobre la tierra. Y yo quiero ser parte como mujer latina, parte de la solución, parte de la sanidad, parte de defender, de ponerme en pie por lo que a Dios le agrada y por lo que Dios haría. ¿No es así? Así es. Quiero que para cerrar en este tiempo juntos nos compartan un poquito, si pueden decirle algo al pueblo latino en cuanto a esta conversación, o lo que Dios ponga en sus corazones hoy es domingo de Santa Cena, así es que vamos a compartir juntos en este tiempo de Santa Cena, pero quisiera antes de entrar a este tiempo de Santa Cena, un mensaje que Dios ha puesto en tu corazón, que tú digas, yo quiero que escuchen esto, porque queremos vivir una vida humilde. Humilde quiere decir que estamos abiertos a lo que Dios quiere instruirnos y enseñarnos. Saben, el Salmo 138 nos dice, versículo 6, que Dios atiende a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Si lo que tú estás diciendo en conversaciones, ¿no? Y lo que estás poniendo en las redes sociales demuestran una actitud de altivez, Dios te mira de lejos, dice la Biblia. Pero cuando somos humildes y decimos, Señor, enséñame, muéstrame, créceme, Dios lo va a hacer, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje? Que empiece quien quiera, Luz. Yo creo que eso es muy importante, pastora, porque ser parte de la solución, creo que yo como hispana, muchas veces he estado en esa situación que viviendo en este país sin entender 100% el inglés, que medio lo hablo, tengo pensamientos de querer decir algo, pero el miedo me hace que me calle y digo, lo voy a escribir mal, lo voy a decir mal, y lo he escrito mal cuando quiero expresar y alguien me manda un mensajito, no se escribe así, entonces me atemorizo más y me callo. Y estos días he estado aprendiendo que no debo de vivir en temor. Ayer quería decir algo y mi hija me dijo, escríbelo como lo sientes en español, porque tú eres hispana y te estás comunicando con los hispanos. Y yo dije, yes, ok, ahí voy. Entonces creo que eso es muy importante que pudiéramos hacer. Yo tengo personas en mi vida que amo mucho, familia afroamericana, soy madrina de una niña afroamericana que es parte de nuestras vidas desde que nació, le he cambiado los pañales, es parte de nuestra vida. Creo que lo que podemos hacer, como lo podamos hacer, comunicarlo.
hablar. Yo ayer hablé con varias personas que amo, familia en Cristo afroamericanas. Les llamé con mi mocho inglés para decirles: estoy contigo. Lloré con ellos en el teléfono. Te amo, dime si puedo hacer algo y cómo lo puedo hacer. No puedo hacer mucho, pero lo que pueda hacer, yo lo voy a hacer. Porque si pensamos qué es lo que Jesús haría, Jesús lo haría. Jesús daría a dar un abrazo y Él iría a llorar con los que lloran. Yo quiero hablarle a mi gente hispana que el temor no nos haga retroceder, que lo hagamos como nosotros podamos, con la ayuda y la misericordia de Dios. Gracias, Luz. Bueno, yo creo que una de las cosas, me encantó lo que la pastora Luz dijo, y creo que una de las cosas, si yo puedo contribuir 2 centavos con esto, es de que como pueblo latino hay una porción donde Jesús ora por su iglesia y por sus discípulos y Él pide por unidad. Ojo, no uniformidad, unidad. No significa que somos copias, significa que abracemos nuestras diferencias y que nos amemos los unos a los otros. Amen. Y creo que eso es importantísimo, Okay. que si queremos crecer tenemos que rodearnos de más personas muchísimo más diferentes que nosotros, que piensan diferente a nosotros, de un diferente color, para poder crecer. Eso creo que para mí me ha ayudado. Al yo llegar aquí a Revive, eso fue lo que a mí me hizo crecer. El poder estar rodeado de gente que no se ve como yo, que no piensa como yo, que venimos de diferentes trasfondos, me ayudó a crecer. Sí. Y esa empatía creció, porque creo que eso es lo que nos ayuda a crecer. Ojo, no somos iguales, pero al mismo tiempo tenemos que abrazar nuestras diferencias y amarnos y poder crecer en eso. Y eso, como latinos, nos va a llevar muchísimo más lejos. Amen. Yo me siento súper privilegiada porque el alma la tengo llena, el corazón lleno de escuchar tanta sabiduría de todos los pastores aquí presentes. Así que qué gran regalo para mi vida. Muchas gracias por esta oportunidad. Y yo pienso que estamos viviendo en esos momentos históricos sin precedentes. Y como pueblo latino, como iglesia, como hijos del Dios viviente, con el Salvador que nos ya pagó por todos nuestros pecados, ya nos tiene un futuro súper, súper brillante para nosotros, es el momento que no solamente tomemos una decisión, porque todos podemos tomar una decisión, pero hay que tomar esa decisión con otra acción, aunque sea un paso pequeñito, para que esa insignia de la injusticia social no sea una conversación que nos olvidemos el próximo año, cuando ya no haya pandemia, cuando ya no tengamos esta situación de que están pasando los saqueos y los toques de queda de los demás. Esto Jesús nos dice que no nos debemos quedar como invisibles, que ya pasó esto, no me afecta a mí. No, esto nos afecta a cada uno de nosotros, sin importar el color de nuestra piel. ¿Por qué? Porque las próximas generaciones van a tener que enfrentar más de esta situación a menos que nosotros empecemos a tomar ese paso. Y qué bonito que pertenezcamos a una iglesia donde tenemos pastores que nos inculcan, pero la iglesia empieza en nuestros hogares. Si nosotros no enseñamos la equidad y la igualdad a nuestros hijos, en tu trabajo, si eres supervisor, si eres supervisora, dale ese trabajo a esa persona que pasó por una situación difícil en el pasado, dale una nueva oportunidad, pero empieza con nuestro ejemplo como padres. Amen. Wow. Qué bendición, qué increíble. Mi corazón está lleno y rebosa. Qué manera más maravillosa de poder cerrar nuestro tiempo hoy día, sino celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Y hoy en día nos van a liderar este momento y guiar sobre estos pasos de recordar la muerte y la resurrección de Cristo, el pastor Antonio y la pastora Luz. Así es que el tiempo es suyo, muchachos. Llévenos a ese momento a recordar este gran sacrificio y este gran regalo a nuestras vidas. Creo que a todos los que están en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo, queremos invitarlos a este momento. Creo que no hemos aprendido, o más bien dicho, se nos han olvidado esos momentos sagrados. Creo que en nuestra sociedad muchas veces ya no sabemos cómo tener esos momentos sagrados, esos momentos solemnes, esos momentos de pausa, esos momentos donde admiramos, donde pausamos, donde nos enfocamos en el momento. Y creo que este momento queremos invitarlos a todos ustedes, y esto es la Santa Cena, esa es la comunión, el recordar lo que hizo Jesús. Para mí, creo que la razón por la que yo siempre estoy anonadado por este momento es porque este momento, el sacrificio de Jesús partió la historia en dos. Partió la historia de Dios. Seguimos hablando de este carpintero judío
que vino a amar a toda una sociedad y vino a transformar corazones hasta el día de hoy. Yes, God. Y creo que una de las cosas más hermosas acerca de este momento es de que Él nos enseña la reconciliación. La reconciliación entre Dios, nuestro Creador, y la humanidad. Yeah. Pero no solamente eso, es que Él nos llama a que nosotros nos reconciliemos con otros seres humanos. Así es. Que donde quiera que estemos, no importando en qué posición nos encontremos, nos llama a reconciliación. Y en esos momentos, eso es algo importantísimo. No es suficiente decir, no soy racista. No es suficiente decir, bueno, yo no digo esas cosas. No es suficiente eso. Es importantísimo que nosotros nos reconciliemos con otros. Sí. Y creo que eso es lo que nos llama. Pablo, el apóstol Pablo, escribe una carta a esa ciudad en Corintio, y en 1 Corintios capítulo 11 le dice esto: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor fue traicionado, tomó en sus manos el pan. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si gustan, vamos a tomar el pan. Gracias. Y yo no he agarrado el mío, me parece. Tomó el pan y viendo a sus discípulos, estoy seguro en este momento, a los ojos, y les dijo: esto es lo que he deseado hacer por tantísimo tiempo, estar con ustedes. Y en este momento, este es mi cuerpo, que mi cuerpo va a ser quebrantado y va a ser cortado a pedazos por toda la humanidad. Tomemos el pan. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa. Y vamos a tomar la copa. Y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Y antes de que tomemos la copa, yo quisiera hablar un minutito de esta sangre que representa este jugo de uva, esa sangre que fue derramada por todos nosotros, por la humanidad. Jesús, cuando dio su vida, pensó en todos nosotros, en todos los colores de piel, en todos los idiomas, y la sangre es roja. La sangre de todas las personas del mundo es roja, corre por las mismas venas. Esa sangre nos unifica, es la sangre que Jesús vertió